Hola, soy Soledad Cecilia Pech. Es un gusto saludarles. Hoy hablaremos de la primera ley de la termodinámica. Sin más, comencemos. Cuando un sistema cambia desde un estado inicial 1 hasta un estado final 2, la cantidad Q, calor absorbido, menos W, trabajo, no cambia, es decir, esta cantidad depende solamente de las coordenadas iniciales y no de la trayectoria seguida para llevar al sistema entre estos dos estados. De aquí se concluye que existe una función de las coordenadas cuyo valor final menos su valor inicial es igual a la diferencia Q menos W. A esta función se le llama energía interna y se representa como U, de manera que U2 menos U1 es igual a Q menos W, o bien si, delta U es igual a U2 menos U1, delta U es igual a Q menos W. Esta expresión indica que la cantidad de energía que posee un cuerpo se puede alterar transfiriéndole o extrayéndole energía en forma de calor o en forma de trabajo. La expresión delta U es igual a Q menos W se puede escribir también de otra forma. El cambio consiste en considerar que si el sistema sufre un cambio infinitesimal en su estado, entonces solo se absorbe una cantidad infinitesimal de calor diferencial Q, y se efectúa una cantidad infinitesimal de trabajo diferencial W, de manera que el cambio en la energía interna es también infinitesimal. Diferencial U es igual a diferencial Q menos diferencial W. Esta expresión se conoce como la primera ley de termodinámica. Si el sistema es tal que el único trabajo posible es el que se realiza mediante una expansión o una compresión, entonces el trabajo está dado por diferencial W es igual a P por diferencial V, de manera que la primera ley se puede escribir como diferencial U es igual a diferencial Q menos P por diferencial V. La primera ley de la termodinámica se puede aplicar a algunas situaciones particulares, de manera que se puede obtener información sobre la energía interna. En casos de transformación adiabática, transformación isotérmica, transformación isovolumétrica, transformación isobárica y expansión libre. Se llama transformación adiabática a cualquier proceso en el cual un sistema no recibe ni pierde calor, por lo cual sería necesario que el sistema estuviera rodeado por un aislador perfecto del calor, o bien que el medio ambiente se mantuviera a la misma temperatura que el sistema. Así pues, en una transformación adiabática la cantidad de calor que entra o sale del sistema es cero, Q es igual a cero, de donde aplicando la primera ley de la termodinámica delta U es igual a Q menos W, se tiene que delta U es igual a menos W. Si en un proceso adiabático el sistema se expande, entonces este realiza un trabajo positivo W es mayor que cero, de manera que el cambio en la energía interna será negativo, esto es, U final menos U inicial es menor que cero. De acuerdo con esta última expresión se tiene que, si un sistema efectúa trabajo adiabático, entonces la energía interna del sistema disminuye, ya que el trabajo se realiza a expensas de esta energía interna. Una disminución en la energía interna de un gas implica una reducción de su temperatura. En el caso de que el sistema sufra una compresión adiabática, entonces se hará un trabajo sobre el sistema el cual es negativo W es menor que cero, y como delta U es igual a menos W de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, entonces se tiene delta U es mayor que cero, es decir U final menos U inicial es mayor que cero, de donde se tiene que la energía interna final es mayor que la energía interna inicial, esto es, la energía interna aumenta en una compresión adiabática, y en este caso habrá una disminución de la temperatura del sistema. Aumento de energía interna de un sistema en la misma cantidad de trabajo efectuado sobre él. El sistema hace trabajo, entonces la energía interna disminuye en la cantidad de trabajo que realice. Para llevar a cabo un proceso adiabático se puede considerar como sistema una cierta masa de gas contenida en un cilindro construido de material aislante, provisto de un émbolo que se puede mover libremente. El calor no puede entrar en el sistema, ni pasar del sistema a su medio ambiente, de manera que la única interacción que se permite entre el sistema y su medio ambiente es mediante la realización de un trabajo. Una transformación adiabática ocurre cuando se pone o se quita una masa sobre el émbolo, de manera que el gas puede comprimirse o dilatarse contra el émbolo. Se llama transformación isobárica la que ocurre a presión constante, mientras que el volumen cambia en una cantidad finita. En una transformación isobárica tanto el trabajo realizado como el calor transferido son diferentes a cero. Considérese pues el cambio de fase de una masa m de líquido a vapor, a temperatura y presión constantes. Si VL es el volumen del líquido, y VV es el volumen del vapor, entonces el trabajo realizado al aumentar el volumen desde VL hasta VV es. Trabajo es igual a la integral de la presión por el cambio de volumen y al desarrollarla tenemos presión por la integral del cambio del volumen cuando va de L volumen del líquido al volumen del vapor.
Por otra parte, el calor absorbido por unidad de masa para que ocurra el cambio de fase se representa con L y se llama calor de vaporización. Entonces el calor absorbido por la masa m durante el cambio de fase es Q es igual a masa por L, de manera que por la primera ley de la termodinámica, delta U es igual a Q menos W. Se tiene que delta U es igual a la masa del líquido menos a la presión por el cambio de volumen del líquido al vapor. Se llama transformación isovolumétrica o isocórica al proceso que experimenta un sistema a volumen constante. Como en este proceso no hay variación del volumen, entonces no se realiza ningún trabajo. W es igual a 0, y de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, delta U es igual a Q menos W, de donde se tiene que delta U es igual a Q. De manera que en un proceso isovolumétrico todo el calor que se suministra a un sistema se utiliza para aumentar su energía interna. Se llama transformación isotérmica al proceso mediante el cual el volumen cambia manteniendo la temperatura constante. Considérese un gas que absorbe cierta cantidad de calor y se expande realizando un trabajo W. En el caso de un gas ideal, la energía interna es proporcional a la temperatura Kelvin, y solo depende de esta, de manera que para una transformación isotérmica también la energía interna es constante, así que delta U es igual a 0, y usando la primera ley de la termodinámica, delta U es igual a Q menos W. Se tiene que 0 es igual a Q menos W, de donde se tiene que Q es igual a W. De manera que para que un gas se pueda expandir isotérmicamente, debe recibir una cantidad de calor igual al trabajo que realiza en la expansión. De la misma manera, para que un gas sea comprimido sin que se eleve su temperatura, tiene que liberar una cantidad de calor igual al trabajo realizado sobre él. Por otra parte, cuando el volumen 5 de un gas ideal varía a temperatura T constante, entonces la presión se puede expresar como P es igual a N por R por temperatura entre el volumen, donde N es el número de moles y R es la constante universal de los gases. Y como el trabajo es la integral de la presión por la diferencia de volumen, entonces el trabajo realizado en una transformación isotérmica es de acuerdo a la fórmula que se muestra a continuación, de modo que el calor es el número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura por el logaritmo de la relación del volumen 2 y 1. La expansión libre o expansión en el vacío consiste en un proceso adiabático en el cual no se efectúa trabajo sobre el sistema ni se hace trabajo por él. Considérese un recipiente de paredes aislantes de manera que el recipiente se encuentra dividido en dos partes por medio de una válvula, y que una parte contiene un gas mientras que en la otra se ha hecho el vacío. Si de pronto se abre la válvula, el gas se precipita hacia el espacio vacío y se expande libremente. Por lo tanto, poniendo estos datos en la primera ley de la termodinámica, resulta que delta U es igual a 0, ya que tanto Q es igual a 0, como W es igual a 0. Recuerda que por cualquier duda o comentario puedes escribirme a Soledad, Pech@nube, UNAD México, MX. Muchas gracias, te invito a ver las siguientes videocápsulas de la unidad 3.